Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sexta y última sesión de este webinar de Poesía de los Siglos de Oro. Recordamos que esta es la 11ª edición de este taller, de este curso, entonces estamos muy felices de haberlo podido impartir tantas veces y que a pesar de las circunstancias, pues aquí siguen los miembros del seminario, ¿no? Con ustedes. Entonces, bueno, para quienes están con nosotros por primera vez, les recordamos que en la página del Seminario de Estudios Áureos están disponibles las otras 5 sesiones que pueden ver cuando quieran. También este video se queda disponible ahí para que puedan verlo cuantas veces necesiten. Y bueno, hoy nos acompaña un miembro del Seminario de Estudios Áureos, Jorge Gutiérrez Reina. Jorge, bienvenido. Gracias, hola. Él es estudiante del doctorado de Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es profesor del claustro de Sor Juana y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre algunas otras ocupaciones. Bueno, él es especialista en la obra de Sor Juana, particularmente de los impresores, y además, pues creo que es importante mencionar que es una de los estudiosos de Sor Juana más jóvenes y que por lo tanto nos puede dar una perspectiva muy fresca sobre la obra de esta poeta tan importante para nosotros y que no por eso deja de conocer toda la tradición de lo que ya se ha dicho al respecto. Entonces, bueno, sin más que decir, te dejo, Jorge, con la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias a Verónica Guzmán, que también es uno de los miembros más antiguos de nuestro seminario, ¿no? Desde el principio está con nosotros y bueno, muchas gracias por esta presentación. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en esta última charla dedicada pues a la autora más joven del canon de los siglos de oro, Sor Juana Inés de la Cruz, por eso es que se queda hasta el último. En estos minutos que vamos a compartir a continuación, me gustaría dar únicamente una breve introducción, ¿no? Algunas claves para comprender tanto la vida como la obra de Sor Juana. Algunos elementos que pueden ser importantes para que ustedes después lleven a cabo una lectura más atenta de este personaje tan importante del barroco novohispano y del barroco panhispánico en general y de su obra. Algo que sí quiero decir es que me quise pues arriesgar un poco y no hablar de los típicos poemas o los típicos pasajes de Sor Juana de los que siempre se habla, ¿no? A lo mejor eso lo puede desconcertar un poco. No voy a leer Este que ves engaño colorido, ni Detente sombra de mi bien esquivo, ni todos esos que forman parte, digamos, del top 10 de éxitos de Sor Juana. No, decidí irme por otras vías. Bueno, pues a ver, les voy a compartir una pantalla para irnos guiando. A ver, aquí estamos. Ya se ve, ¿verdad, Vero? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues Sor Juana, como muchos de ustedes sabrán, nace en 1648 y muere en 1695. Eso quiere decir que está activa como escritora a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Eso va a ser importante que lo tengamos en cuenta para lo que vamos a decir un poco después. La primera pregunta que nos tendríamos que plantear o que quizá ustedes se planteen es: ¿por qué cabe en un curso de introducción a la lírica de los siglos de oro una autora del periodo novohispano? Es decir, una autora que desde nuestra perspectiva podríamos calificar de mexicana, ¿no? O sea, ¿qué no los siglos de oro? Son un asunto de los españoles, ¿no? Habíamos visto puros madrileños, puros cordobeses, los sevillanos, y ahora de pronto estamos hablando de una autora mexicana. Pues sí, ¿no? Lo primero que tendríamos que decir es que la literatura de los virreinatos, la literatura del virreinato de la Nueva España, del virreinato del Perú, no es, como se ha querido ver a lo largo de la historia de la literatura, un apéndice curioso, un apéndice exótico de ese libro esplendoroso que son los siglos de oro. No, la literatura novohispana, la literatura de los virreinatos americanos, es un capítulo fundamental dentro de este periodo
áureo que denominamos así, los siglos de oro. Creo que es algo que nosotros tenemos que comprender y es algo que los españoles están comprendiendo poco a poco, que su literatura clásica no se puede entender sin la contraparte americana. Y que la contraparte americana, insisto, no es un apéndice exótico, no es como, ay, qué curioso, el barroco americano. No, es fundamental. Y hay que decir que la división entre lo novohispano y lo español, entre lo mexicano novohispano o lo mexicano colonial y lo español, es una división naturalmente realizada a posteriori, ¿no? La realidad es que durante los siglos XVI y XVII y XVIII, lo que vemos reiterado una y otra vez en varios ejemplos es que existe una comunidad transatlántica de intelectuales, de poetas, de autores literarios. Los ejemplos son muchos, les digo. Podemos pensar en Francisco de Terrazas, el que podríamos denominar el primero de los poetas en lengua española nacido en México, a quien elogia, por ejemplo, Cervantes. Podemos pensar en ese magnífico cancionero, Las Flores de Varia Poesía, que es un cancionero francamente transatlántico, que está compuesto por poemas tanto de Fernando de Herrera como por Cetina, como por Terrazas, como por incluso Martín Cortés, el mismísimo hijo del conquistador. Entonces, lo que tenemos es una comunidad transatlántica. También está el caso de Balbuena, elogiado, por ejemplo, por Lope de Vega. Está el caso de Juan Ruiz de Alarcón, que desde nuestro México lindo y querido se fue a triunfar a los teatros de Madrid, a los corrales de Madrid, muy a pesar de Lope de Vega. Y les digo, los ejemplos podrían multiplicarse. Lo que tenemos es una comunidad transatlántica entre intelectuales y poetas de México y de España. Ahora bien, ¿hay diferencias? Claro que las hay. O sea, si por un lado tenemos que reconocer que los autores americanos son como los españoles, herederos de esa gran riqueza cultural que son los siglos de oro, también hay que reconocer que existen desde diferentes puntos de vista una serie de diferencias. A lo mejor esas diferencias hay momentos en el que van a mostrarse de manera un poco más acusada. O sea, hay periodos en los que de verdad esas diferencias van a tensar la relación. Uno de esos periodos es justamente el periodo de Sor Juana, ¿no? El periodo de la generación de Sor Juana en el que pues los criollos americanos van a empezar a preguntarse por su propia identidad, ¿no? De alguna manera es cuando empezamos a pensar en estas cosas, pues de la mexicanidad, y Sigüenza dice, pues somos la academia mexicana, ¿no? Empieza por ahí ese protonacionalismo, si lo quieren decir de alguna manera, y es algo que Edmundo Gormán llamó en su momento el movimiento o el periodo del criollismo, en el que los americanos empiezan a decir, es que sí somos españoles, pero somos distintos, no somos exactamente lo mismo. Entonces, si bien somos hispanos, probablemente en género somos diferentes en especie, ¿no? Como si habláramos de como dos, no sé, por ejemplo, especies de elefantes, pero que, un género de elefantes, pero hay el indio y hay el africano, o hay el gorila de montaña y el de llanura, pues así, ¿no? Los novohispanos empiezan a asumirse como una especie distinta dentro del mismo género. Yo, por ejemplo, le puse aquí nomás por cotorrear, la verdad, el Hispanicus gachupinensis y el Hispanicus creolus. En realidad están súper mal hechos los latines, pero el chiste es que se oigan macarrónicos. Entonces, los gachupinensis y los creolus. Esa pugna entre criollos y gachupines va a verse, por supuesto, reflejada en la literatura. Entonces, claro, somos herederos de una misma tradición, pero va a haber diferencias. Y esas diferencias pueden ser, por ejemplo, superficiales, o sea, digamos en el plano de lo temático, Sor Juana hablando de la conquista americana y de América y de Occidente en la Loa al Divino Narciso,
Sigüenza haciendo un arco triunfal con los tlatoanis americanos, ¿no? Juan de la Cueva desde un principio hablando del aguacate y de la chirimoya. Eso puede ser como una cosa como muy superficial, probablemente, pero hay cosas de mayor profundidad. Primero tendríamos que hablar de las diferencias en el mercado editorial. Vero hace un momento mencionaba mi debilidad por las ediciones antiguas, pero es que va a ser fundamental para entender las diferencias entre Nueva España y España. Por ejemplo, en el periodo virreinal mexicano llegaban a las prensas, por lo general, obras de carácter oficial. Tenemos muchas relaciones de fiestas, mucha literatura devota, y eso va a marcar una diferencia, porque los españoles sí están dando a la imprenta, como hablábamos la vez pasada con Quevedo, pues las obras completas de Quevedo divididas en las musas, ¿no? Y estaban dando a la imprenta las obras de Góngora, y dieron a la imprenta pues las de Fray Luis de León y muchas otras. En América eso es muy raro, hay muy pocos autores que vean su obra poética impresa en América. Casi siempre son, les digo, obras de carácter oficial, las que se imprimen de este lado del continente. Y además de eso, vamos a tener otra diferencia importante, que creo yo es una de las más profundas y que justamente atañe al periodo barroco. Por muchas razones en las que ahora no vamos a ahondar, el barroco americano es mucho más extremado y mucho más extenso que el español. Entonces, hay un barroco que trata de alguna manera, ¿no? El Hispanicus Creolus con su barroco trata de decir, soy tan bueno o incluso mejor que el gachupín. Entonces, extrema y prolonga el barroco. Hay gente incluso que dice, ¿no? Que, por ejemplo, cosas como el realismo mágico, 100 años de soledad y tantas cosas parecidas dan muestra de que el barroco, bueno, es que nunca se fue. Es como consustancial a lo americano. Entonces, bueno, ahora, el verdadero desafío, creo yo, pensando de esta perspectiva, es encontrar un justo medio entre la visión eurocéntrica de la literatura y una visión puramente nacionalista. Es decir, no tenemos que caer en el error de decir, es que la literatura novohispana, como hicieron muchos críticos, ¿no? La literatura novohispana es una mera copia, un reflejo pálido del centro de la metrópoli que es España. Entonces no importa, porque es como de segunda. Nosotros empezamos a ser americanos en la literatura como por Rubén Darío y así, ¿no? O sea, lo novohispano, ¿qué? Es una visión eurocéntrica, es una mera reproducción. Pero tampoco podemos caer en la visión nacionalista de Sor Juana es una gloria mexicana, porque no lo era, ¿no? O sea, o no desde todos los puntos de vista. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre estas dos cosas, ¿no? Comprender todo en su justa dimensión. Bueno, pues hasta aquí con la introducción. Yo creo que revisando la obra de Sor Juana y algunas de las características de su vida podrán quedar más claras, podrán aterrizar algunas de estas ideas, de esta relación. A mí me gusta mucho este grabado que apareció en el tercer volumen de sus obras reunidas, impreso en Madrid, La fama y obras póstumas, que como su nombre lo indica, pues serán después de su muerte. Es un grabado precioso porque justamente tenemos a la izquierda una alegoría de Europa, de España, que es como un caballero, un conquistador, ¿no? Y a la derecha está América. Tenemos un indio americano que representa todo el continente. Y estos dos, ¿no? Estos dos continentes están unidos de alguna manera por la figura de la monja que está al centro, ¿no? Entonces es muy bonito. Vamos a ver cómo esto se va relacionando. Bien. Hace unos meses me preguntaron en una entrevista que si yo definiría a Sor Juana con una palabra, o sea, si yo definiera a Sor Juana con una palabra, ¿cuál sería? Y la verdad es que en ese momento la pregunta me pareció ociosa, ¿no? Así como preguntas de esas que hacen luego de repente algunas personas. Y yo dije, "Ay, pues no sé qué importa, ¿no?" Y luego dije, no, la pregunta tiene mucho sentido, es importante. Y me puse a pensar. Y un día, una de esas iluminaciones que tiene uno en el metro, dije, ay, pues monstruo. O sea, monstruo, pero monstruo en el sentido que tenía en el siglo XVII.
De hecho, es una palabra que algunos de sus contemporáneos utilizaron para definirla. Monstruo. Y claro, nosotros podemos pensar ahora en Frankenstein y en Drácula y en el hombre lobo, pero en el siglo XVII, monstruo, y fíjense, me interesa mucho la segunda definición, es, bueno, un parto o producción contra el orden regular de la naturaleza. Y por extensión, es cualquier cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. Yo conozco pocos ejemplos, ¿no? En la historia de nuestro país y de Occidente, eh, en los que tengamos un individuo dotado de tantas cualidades. O sea, Sor Juana es una figura verdaderamente monstruosa, monumental. Creo que para abordar su vida tendríamos que partir de ahí, de su carácter extraordinario, bueno, desde que nació. A los 4 años sabía leer, que a los 8 años se ganó un concurso escribiendo una loa, a los 15 años ya era la más sabia de México, y luego todo mundo se carteaba con ella, y cuando escribe el Neptuno alegórico, un frailecito alemán dice, ¿pero qué es esto? ¿No? Esto dice, ni dudo que lo haya escrito una monja, es que no puede ser, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podríamos decir, ¿no? A propósito de este carácter. Y los contemporáneos lo notaban, lo sabían, y yo me imagino, siempre lo digo, que debía ser muy difícil ser un intelectual en tiempo de Sor Juana porque no podías sino quedar en segundo lugar, ¿no? Por mucho que te esforzaras. Entonces, por ejemplo, Manuel Fernández de Santa Cruz, que todos conocemos como Sor Filotea de la Cruz, ¿no? Es un nombre de travesti literario, dice, si quien más ha recibido de Dios está más obligado a la correspondencia, temo se halle vuestra merced alcanzada en la cuenta, ¿no? Pues pocas criaturas deben a su majestad mayores talentos en lo natural, ¿no? De Santa Cruz, yo no conozco a nadie que le deba tanto a Dios como usted, Madre Juana, ¿no? Y Sigüenza, amigo y a veces rival de Sor Juana, tiene unos elogios preciosos en el Teatro de Virtudes Políticas, preciosos. Dice, en un solo individuo goza México lo que en los siglos anteriores repartieron las gracias a cuantas doctas mujeres son el asombro venerable de las historias, ¿no? En esta monja, y aquí está el nacionalismo de Sigüenza tal cual, en este individuo se resumieron todas las virtudes de todas las mujeres de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, somos muy afortunados como mexicanos del siglo XVII, decía Sigüenza, de tener a esta mujer entre nosotros. Ahora, luego se avienta un elogio que a mí me parece así, el más bonito, la flor más bella que le echaron a Sor Juana. Dice, la Madre Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre y cuya fama se acabarán con el mundo. ¿No? Es una cosa tremenda lo que dice Sigüenza. Yo tengo para mí, ¿no? Haciendo un poco la digresión, que Sigüenza quería más a Sor Juana de lo que Sor Juana quería a Sigüenza, pero ese es motivo de otra discusión. En fin, este asunto, este carácter extraordinario de ser una verdadera rara avis, pues convertía a Sor Juana en un personaje que podía ser tanto víctima del elogio, tanto, bueno, objeto del elogio, como hemos visto en el caso de Sigüenza, pero también víctima de muy cruentas persecuciones, porque como ella misma lo dice, no hay peor castigo, no hay algo que se castigue peor que el destacarse. Cuando alguien se destaca, va a recibir, ¿no? Los ataques de los demás. Entonces, bueno, persecución, ella misma lo dice muchas veces, ¿no? Hay un famosísimo soneto que ustedes conocerán, en perseguirme mundo que interesas. Pero hay otro que tiene un tema paralelo, ¿no? Que dice, muestra sentir que la baldonen por los aplausos de su habilidad. Pero, ¿me podrías ayudar a leerlo? Tan grande hallado mi delito ha sido, que por castigo de él o por tormento, no basta el que adelanta el pensamiento, sino el que le previenes al oído. Tan severo en mi contra has procedido, que me persuado de tu duro intento, a que solo me diste entendimiento, porque fuese mi daño más crecido. Dísteme aplausos para más baldones, subir me hiciste para penas tales, y aún pienso que me dieron tus traiciones, penas a mi desdicha desiguales, porque, viéndome rica de tus dones, nadie tuviese lástima a mis males.
Muchas gracias. Y entonces, Sor Juana puede llegar a ser muy vanidosa, pero también es que está consciente del tamaño de persona que es, ¿no? Y entonces tiene este soneto que dice, ay, maldito destino, ¿no? Maldito hado, me diste tantos dones y ahora tengo que soportar. Por eso, los ataques, ¿no? Que conlleva tener esta habilidad. Y dentro de esta persecución, o pensando en este asunto de la persecución, podríamos tener muchísimos ejemplos, ¿no? La vida de Sor Juana, desde cierto punto de vista, puede interpretarse como un conflicto entre el deber ser y entre quien se quiere ser, ¿no? Y ahora, o sea, pensando, yo a veces pienso, ¿no? Si Sor Juana viviera en el siglo XXI, quizá hubiera tenido muchas más oportunidades, ¿no? De las que tuvo. Yo no imagino que hubiera sido, ¿no? Si le hubieran dado a absoluta libertad. Pero bueno, esas son preguntas ociosas que uno se hace, ¿no? Porque como diría nuestra querida maestra Dolores Bravo, pues el hubiera no existe, ¿no? Si mi abuelita tuviera ruedas, bicicleta fuera. Pero bueno, Sor Juana, les digo, tiene como este continuo conflicto y lo vemos desde muy pronto en su vida, ¿no? Cuando ella dice, hay universidad en México, ¿no? Se entera de que hay universidad en México y le pide a su mamá que la mande a la universidad. Y la mamá pues debía haberse carcajeado y haber dicho, pero pues Juana Inés, o sea, pues las mujeres no van a la universidad, ¿no? Y ahí yo creo que debió ser como una especie de pues no sé, de shock para ella, de decir, ¿cómo que las mujeres no van a la universidad? ¿Por qué? ¿No? Dice, bueno, pues entonces vísteme de hombre para poder ir a la universidad. Y ese conflicto lo atravesó durante toda su vida, o sea, ya estando en el convento, una línea muy bella en una de sus cartas que dice, tenía una priora, ¿no? Que era tan, por no decir, no era tan estúpida, que creía que mi letra era demasiado bonita y que parecía de hombre. Entonces, esa letra no la puedes hacer tú, porque es letra de hombre. Y dice, y me obligó a afearla adrede. Entonces, Sor Juana le obligan incluso a afear la letra porque no puede ser una letra así de mujer. Y ni hablemos de los varios sacerdotes o de los varios frailes que a lo largo de su vida pues no hicieron más que pues, presentarle una serie de obstáculos, ¿no? Hay dos grandes villanos que ustedes seguramente habrán oído mentar, Antonio Núñez de Miranda y Francisca de Aguiar y Seijas, arzobispo, jesuitas poderosos, que por supuesto no estaban de acuerdo en que una monja supiera tanto y que además de saber tanto lo supiera de asuntos profanos. Esa era una gran falla desde el punto de vista de los jerarcas de la iglesia. Si sabes tanto, pues aprovecha esa sabiduría para la salvación de tu alma, ¿no? No para saber de los poetas griegos y los latinos y los barrocos, ¿eso qué? ¿No? Entonces, bueno, pero afortunadamente esa clase de personajes que son pues sumamente destacados, también encuentran aliados, porque por fortuna siempre hay figuras en la historia que son muy dadas a los monstruos, que les gustan los monstruos. Y Sor Juana encontró aliados sumamente poderosos. Yo quisiera mencionar tres importantes. El primero, Fray Payo Enríquez de Rivera, arzobispo de México y también virrey, que fue uno de los gobernantes más destacados de nuestro periodo virreinal, íntimo de Sor Juana. Hay una anécdota muy simpática que siempre me gusta traer a colación porque habla muy bien del carácter y de la relación de ambos personajes. Sor Juana tenía una priora, no sé si era la misma que la obligó a afear la letra o la que le prohibió leer porque era cosa de Inquisición, porque hay varias, ¿no? Yo esperaría que fuera la misma porque si no, que friega estar lidiando con una priora cada vez más tonta que la anterior. Bueno, pero hubo una que Sor Juana de plano ya no aguantó y Sor Juana le dijo, ay, calle madre, que es tonta. Le dijo tonta a su superiora. Entonces, la superiora, absolutamente enardecida, escribe una carta a Fray Payo, arzobispo, y le dice, Sor Juana me dijo tonta, ¿no? Y Fray Payo responde, bueno, con un chispazo de ingenio. Pruebe lo contrario y se le hará justicia, ¿no? Fray Payo, maravilloso. Y también tenemos otros aliados también muy poderosos. Los marqueses de Mancera, los primeros marqueses que acogieron a Sor Juana primero en su corte y que luego la vieron entrar al convento, también fueron muy importantes en su vida. Fueron importantes estos dos marqueses, sobre todo Leonor, ¿no? Leonor Carreto, la virreina, que en la obra de Sor Juana se llama Laura.
¿no? Y a quien están dedicados 3 sonetos fúnebres magníficos. Mueran contigo, Laura, pues moriste, bello compuesto en Laura dividido, ¿no? Laura muere súbitamente de regreso a España y Sor Juana le dedica tres sonetos. Bueno, estos virreyes son quizá famosos, entre otras muchas cosas, porque fueron los que decidieron poner a prueba a Sor Juana. Ellos la tenían en la corte justo como se tenía un monstruo. Es decir, Sor Juana estaba en la corte como una especie de patrimonio simbólico de la corte de los virreyes. O sea, es que nosotros podemos presumir de que tenemos en nuestra corte a la niña que lo sabe todo, ¿no? A ese prodigio de la naturaleza que lo sabe todo. Entonces, el virrey decía, esta muchachita o es extraterrestre o nos está timando o algo, no puede ser que lo sepa todo, y por eso convoca a los 40 sabios, más sabios de la universidad, para que le haga cada uno preguntas en sus respectivas disciplinas. Y así esta muchachita tendría que responder acerca de todas las áreas del conocimiento, varias preguntas que le fueran tirando estos sabios. Y luego el virrey, ya viejo, cuenta, todavía me acuerdo, ¿no?, de ese día. Sor Juana no solo no salió lastimada o vencida, sino que daba la impresión de que se abría paso como un enorme galeón en medio de un montón de pequeñas barcazas, de pequeñas chalupitas, ¿no? Esa es la imagen que usa, como si fuera el Titanic entre puras lanchitas ahí de medio pelo. Y otro aliado que me gustaría destacar pues, con particular énfasis es... Jorge, perdón que te interrumpa. Pero adelante. Una pregunta, o sea, es más que evidente que el caso de Sor Juana es una excepción, ¿no? O sea, no conocemos a ninguna poeta en este siglo ni en muchos otros adelante que tuviera el grado de difusión, de conocimiento que tuvo Sor Juana. Entonces, empieza de esa manera, o sea, se le abrieron tantas puertas y tanta gente le dio voz como por esta cualidad de prodigio que tenían, o cómo es este proceso, o sea, por qué tenemos tanto conocimiento sobre las obras de Sor Juana, pero no de otras poetas, por ejemplo. Ya, es la pregunta del millón. Y de hecho creo que justamente es lo que estoy tratando un poco de resolver en el doctorado desde el punto de vista editorial. Es decir, claro que era una excepción, desde siempre fue una excepción, pero como veremos, o sea, también hay que entender que hay una cosa que es como la Sor Juana, figura histórica, mujer del barroco nuevo hispano, que es incluso a veces no podemos penetrar hacia ella, o sea, como que hay demasiadas barreras entre ella y nosotros. Estamos trabajando con una leyenda, con una figura autoral, Claro. con un personaje. Y ese personaje tiene algo de verdad, pero también tiene algo de retórica, de construcción. O sea, Sor Juana, lo digo, la otra vez llegaba a esa conclusión, es el personaje que el barroco estaba esperando. O sea, en un periodo de monstruos, llega el monstruo mayor al final, a cerrar el periodo. Ahora, claro que hay mucho de ella, en ella de monstruo, pero hay mucha construcción a su alrededor. O sea, hay mucha gente trabajando en el personaje, editores, nobles que, como decía, quieren alzar su corte diciendo que tiene a la niña. Y es un trabajo que también se hace, ¿no? Desde otros frentes. Hay la construcción de un personaje legendario que se hace con muchos fines, con fines nacionalistas como Sigüenza, con fines de exaltar mi propia casa nobiliaria o con fines de vender mis libros. Porque claro que sí iban a vender los libros de una cosa tan rara. Imagínate que tú llegaras como madrileño a la librería y te dijeran, ah, es la mejor poesía del barroco. No, la escribió una monja mexicana. Claro. Como, ¿what? ¿Cómo crees? ¿No? Entonces, claro que era un personaje. Y ella, yo creo que ya estaba muy consciente también de eso, del personaje que se estaba haciendo de ella, de lo que la crecían, ¿no? Todos los que estaban a su alrededor. Y escribe un poema muy revelador, el último de los poemas que sabemos que escribió, que tiene unas líneas que son famosas, ¿no? Y diversa de mí misma, entre vuestras plumas ando, no como la que soy, sino como quisisteis imaginarlo.
¿no? Entonces, claro que hay una construcción de personaje, pero es una pregunta verdaderamente fascinante. Y eso tiene mucho que ver, ¿no? Todo esto que decíamos con María Luisa Manrique de Lara, la virreina, que es, bueno, pues la musa de la décima musa, ¿no? María Luisa es una figura importantísima en la vida de Sor Juana. Yo diría que su aliado principal. O sea, si hay una persona importante en la vida de Sor Juana es María Luisa. Y María, bueno, les pongo la foto de Netflix porque, bueno, de la serie, porque no tenemos retrato de María Luisa, por desgracia, pero bueno, ahí está, ¿no? Para que se den una idea. Debió ser una mujer muy hermosa, muy culta, y pues tanto que se convirtió, les digo, en esta poderosa aliada de Sor Juana, que alentó su carrera literaria, le dio a leer los poetas que estaban de moda en Europa, la defendió de los ataques de algunos pues, frailes mexicanos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que hizo, y eso es algo que tiene que ver con la pregunta de Vero, es haberle dicho, oye, escribes muy bien, ¿por qué no juntamos tus papeles y me los llevo a Madrid y los publico? ¿No? Y esa es la gran clave, o sea, esa es la gran diferencia. Y la que hace a Sor Juana, una autora que, digamos, ya no es del común, se convierte en extraordinaria, pero es una empresa editorial, si se dan cuenta. Es que si no tuviéramos esos impresos europeos que se imprimieron por iniciativa y diligencias de María Luisa, Sor Juana no sería lo que es. O sea, Sor Juana no sería lo que es. Es así de sencillo. O sea, tenemos mucha obra de Sor Juana producida en América, pero es obra, como veremos, completamente enmarcada en su contexto. O sea, Sor Juana hoy estaríamos hablando de un autor como Sigüenza, como tantos otros, cuya obra, digamos, no oficial, pues se perdió entre las nieblas del tiempo. Sor Juana tuvo la ventaja de que María Luisa preservó para la posteridad sus papeles y dio a la imprenta madrileña en 1689 el volumen que se llamó La Inundación Castálida, que fue el inicio de un verdadero fenómeno editorial en Europa. O sea, Sor Juana es la autora más vendida de su tiempo en Europa. Es una maravilla. Es un verdadero bestseller, tanto en América como en España, como en Portugal. Entonces, bueno, esa es María Luisa. Este es un puente, nos puede servir de puente a la segunda parte de la charla, en la que me gustaría hablar del lugar que Sor Juana ocupa en la historia de la literatura. Yo creo que tenemos que abordarla desde tres puntos distintos, ¿no? Primero que nada, hay que decir que Sor Juana es una típica autora novohispana. Lo que Sor Juana publicó en América es lo que publicaron todos sus coetáneos. Relaciones de fiestas, como el lectura alegórico, villancicos, ejercicios espirituales, y bueno, una cosa que no publicó, sino que le publicaron sin su permiso, la carta atenagórica, que podríamos englobar dentro del género de la homilética, ¿no? Dentro de los sermones. Todos, bueno, y también poesía en certamen, o sea, la poesía del triunfo parténico, o poesía dentro de la obra de otros autores, en los preliminares. Entonces, todos esos géneros editoriales, son géneros que publicaba cualquier otro autor novohispano. Desde ese punto de vista, Sor Juana es, como autora local, una típica autora novohispana. Pero ojo, la Inundación Castálida la convirtió en el miembro más joven, en la más joven, en el que yo llamo el Dream Team de los siglos de oro, ¿no? Eso no es cualquier cosa. O sea, es que tenemos una autora que es parte, que está a la altura, ¿no? De Quevedo, de Lope, de Cervantes, de Góngora. Sor Juana llegó con todo. O sea, Sor Juana no pidió permiso. O sea, llega en España, publica sus volúmenes y se convierte, ¿no? De verdad, en parte del Parnaso, del Dream Team de los siglos de oro, y es la más joven. Eso es bien importante. A ella le toca, ¿no? De alguna manera, pues heredar toda esta magnificencia de los siglos de oro, pero al mismo tiempo innovar dentro de lo posible, ¿no? Por eso también Sor Juana es Sor Juana. O sea, y claro, porque hay que decirlo, y es lo que decíamos Vero hace un momento. O sea, independientemente de la suerte editorial, de la fortuna de los aliados y de su carácter extraordinario, pues es innegable
que la obra es de otro nivel, ¿no? O sea, la obra de Sor Juana es de verdad excepcional, con o sin la inundación castálida. Que la inundación castálida ayudó, pues obviamente, pero ya era excepcional, ¿no? Tampoco hacía milagros. Entonces, bueno, es parte de este Dream Team, es la más joven, le toca heredar y le toca al mismo tiempo proponer otra cosa, renovar. Por eso a mí me gusta pensar que Sor Juana es ya otra cosa diferente de Góngora. O sea, si Garcilaso, como el inicio de los siglos de oro, es el Renacimiento, Góngora es una cúspide, ¿no? A la que podríamos llamar barroco. Bueno, estoy simplificando las cosas, pero bueno, Garcilaso, Góngora, Sor Juana, como cierre, yo le llamaría le digo a veces el ultra barroco, ¿no? Ahora veremos cómo eso funciona. Es darle la última revolcada a la gata que ya de por sí estaba revolcada. O sea, sí podemos hablar de los siglos de oro, ¿no? Son un periodo uniforme, coherente, con un mismo imaginario, unas mismas herencias, pero hay vueltas, ¿no? Que nos permiten subdividir el periodo. Entonces, Sor Juana sería uno. Y hay otro carácter del que ya hablaremos después, que Sor Juana, así como es el fin de una cosa, también es el principio de otra, ¿no? Hay obras de Sor Juana que ya tienen un pie en el barroco, pero también otro pie ya en la literatura moderna, ¿no? En lo que llamamos la literatura moderna. Entonces, Sor Juana es tres cosas. Es una celebridad local, dentro del ambiente editorial nuevo hispano, es un miembro destacado, muy destacado del Dream Team de los siglos de oro, y es al mismo tiempo una autora que con algunas obras puede alcanzar un carácter universal. Dentro de esto les digo que llamamos la literatura moderna. Bien. Bueno, pero bueno, cuando tú me digas, yo me detengo, si quieres añadir. Entonces, ¿crees que podríamos decir que Sor Juana era como una influencer? ¿En qué sentido? Sí, pues sí. En el sentido de que se volvió sumamente popular, o sea, su trabajo era extraordinario y se volvió sumamente popular al grado de que muchos querían ponerle como el sellito, ¿no? Como de sí, yo estoy con Sor Juana, porque eso también les redituaba algo a ellos mismos, ¿no? Que por supuesto, no, totalmente de acuerdo. Creo que por ahí alguien dijo en algún momento que la inundación castálida era un gran monumento de Sor Juana María Luisa, ¿no? Y creo que Margot Glantz dice, bueno, yo diría más bien de María Luisa a Sor Juana, ¿no? Entonces, la inundación castálida sí tenía este carácter de vamos a enaltecer la casa, a la familia, a la noble familia de María Luisa. Claro, María Luisa no es tonta, o sea, ella sabe que publicando la inundación castálida, además de dar a su amiga a conocer en Europa, o sea, también se estaba ennobleciendo ella. O sea, su nombre está en la portada. O sea, es la segunda del reparto. O sea, es de la única poetisa, musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, y están dedicados a la excelentísima señora doña María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, condesa de Paredes, marquesa de la Laguna. Es un ganar-ganar, ¿no? Por supuesto. Claro, o sea, no fue una caridad, ¿no? O sea, ella sabía que ella también estaba ganando. Efectivamente, sí, no es una caridad. Ahora, yo estoy ganando y también, claro, no voy a dar a conocer la obra de cualquiera. O sea, yo conozco la calidad de la obra de mi amiga, pues, ¿no? Eh, y pues bueno, ahí está el asunto. Ahora, me gustaría revisar algunas obras, ¿no? Dentro de esas tres facetas que hemos puesto sobre la mesa. Y la primera que me gustaría revisar es una que tiene que ver justamente con Sor Juana como una autora típica del periodo nuevo hispano, ¿no? Sor Juana villanciquera, que es una faceta de Sor Juana que a mí me gusta muchísimo. Ahora, Sor Juana como villanciquera puede llegar a dar muchas sorpresas, ¿no? O sea, puede llegar a dar muchas sorpresas. Es de verdad muy lo que llamaríamos propositiva, ¿no? En sus villancicos, en un género tan formulaico, tan preestablecido como el villancico, ella puede dar, digamos, la nota que la diferencia. Entonces,
En este villancico, dedicado a Santa Catarina de Alejandría, de 1690, 90, 91, ay Dios mío, del 90, 91 me parece, es Catarina. Es el último que escribió, el último juego de villancicos. Pues hace una cosa muy interesante, es el villancico que me resulta creo más interesante. Compara a Catarina de Alejandría, que era una sabia alejandrina, obviamente egipcia, mártir, uno de los primeros mártires cristianos, que había entregado su cuerpo al tormento por parte de los paganos, del emperador Maximino. La había condenado a un tormento monstruoso, ahora sí en sentido nuestro, un tormento en el que unas ruedas con cuchillas iban a despedazar su cuerpo. Al final, bueno, Dios interviene, cae un rayo, rompe la rueda de las cuchillas y la rueda de las cuchillas se disgrega en pedacitos y mata a todos los que estaban ahí viendo, pero a ella finalmente la mata Maximino con la espada, le corta la cabeza, ¿no? Entonces, ese martirio que se hace por Jesús, por Cristo, Sor Juana lo va a comparar con otra muerte de una a la que Sor Juana vuelve antecedente, antecesora, tatarabuela de Catarina, la mismísima Cleopatra. Sor Juana era egiptomaníaca, egiptomaníaca la más. Entonces, le llama mucho la atención todo este asunto y tenemos una Catarina de Alejandría que muere por Cristo comparada con Cleopatra que muere de amores, que muere ya ustedes saben el asunto, ¿no? De Marco Antonio, o sea, Octavio Augusto, Marco Antonio, etcétera, etcétera, los amores. Entonces, Cleopatra prefiere morir antes de caer en manos de Augusto y de ser esclava, ¿no? De los romanos. Entonces, una muere, las dos mueren por amor, pero mueren por amores distintos. Uno por el amor de Dios y otra por el amor, pues, a su adorado Marco Antonio. Entonces, ahora, lo que me interesa además de esta comparación es justamente el recurso. O sea, uno dice, oye, es un villancico, o sea, no te tenías que esforzar tanto, ¿no? Es un villancico para la catedral, para la fiesta de Maitines de Santa Catarina. Eso, bueno, es una cosa verdaderamente original. Dedica una copla a Cleopatra y la otra a Catarina y las va entrelazando en un recurso que podríamos llamar simultaneísta, ¿no? Como el simultaneísmo de la poesía moderna. Y es un simple villancico, ojo. Por eso decía que podría dar la sorpresa incluso a estos géneros que decimos, hay un villancico que, ¿no? Bueno, si quieres, pero podríamos, ¿lo quieres leer tú o podemos campechanearnos o como tú quieras? Pues campechanemos si quieres. Vale, entonces, ¿Empiezo? vale, sí, sí, sí. Ok. Oigan, oigan, que canto de dos gitanas los contrapuestos triunfos que Egipto enlaza. Un áspid al blanco, un áspid al blanco pecho, aplica amante Cleopatra. Oh, qué excusado era el áspid, a donde el amor estaba. Ay, qué lástima, ay Dios, ay, qué desgracia. Pero heroica descendiente de su generosa rama, de mejor amor herida, aspira a muerte más alta, pero no muere quien de amor no acaba. El seno ofrece al veneno, la valerosa gitana, que no siente herir el cuerpo, la que tiene herida el alma, que en quien lo más perece, lo menos falta. Amor y valor imita, pero mejora la causa Catarina, porque sea la imitación con ventaja, que quien por Cristo muere, la vida alarga. Porque no triunfase Augusto de su beldad soberana, se mata Cleopatra y precia más que su vida la fama, que muerte más prolija es ser esclava. Así Catarina heroica, la eburnea entrega garganta al filo, porque el infierno no triunfe de su constancia, y así, muriendo, triunfa de quien la mata. Infamia en Cleopatra o muerte, la dulce vida amenazan, pero ella elige por menos mal la muerte que la infamia, porque más que la vida, el honor ama. Así la mejor egipcia a las cortantes navajas ofrece los miembros bellos y al triunfo aspira gallarda, y por medios de muerte la vida alcanza.
Súper. Bueno, te tocó ser Catarina y a mí me tocó ser Cleopatra. Bueno, pues como Qué ven, maravilla, es maravilloso, ¿no? sí. Y uno dice, bueno, pues son los villancicos, son cosas que de plano a veces no leemos de Sor Juana y te puedes encontrar grandes sorpresas, ¿no? Particularmente el juego de villancicos de Catarina, a mí, bueno, me fascina, es de lo que más me gusta de Sor Juana y este me parece así de wow, ¿no? El absoluto honor de que las dota a ambas, ¿no? De que prefieren la muerte antes que renunciar a sus más grandes principios e ideales. Eso me parece magnífico. O sea, Cleopatra prefiere morir antes de entregarse a los romanos y Catarina prefiere morir antes de renegar del cristianismo, ¿no? Son dos heroínas de Sor Juana, ¿no? Cleopatra y Catarina, egipcias. Bueno, eh, esto en el plano, les digo, de lo absolutamente virreinal. Ahora, cuando Sor Juana da a conocer su trabajo en Europa, entra, digamos, a competir con los autores españoles. Y digo competir con mucha seguridad, porque en la obra de Sor Juana vemos continuamente que debido a su carácter de ser la más joven, debido al hecho de ser la más joven de los siglos de oro, tiene que verse en todo momento orillada a emular y superar a sus antecesores. Yo siempre digo, Sor Juana es una especie de remix de los siglos de oro. Quien la lea a ella está listo de alguna manera para leer a todos los demás porque ella los resume muy bien. Ella está consciente de que es heredera de Garcilaso, de Góngora, de Quevedo, que tiene que copiarlos de alguna manera, pero al mismo tiempo dar otro giro. Entonces, hay mucha obra en la que va a, les digo, conscientemente batirse en duelo con sus antecesores literarios y quise traer este soneto que para hablar de varios autores de los que ya hemos hablado, porque en ese Sor Juana, el competidor, digamos, en su competidor en este soneto en particular, pues es Francisco de Quevedo, ¿no? El rey de lo burlesco, el rey de lo satírico. Me gustaba mucho eso que decía Leonel la sesión pasada, de que si hay un autor barroco 100% es Quevedo, y tiene toda la razón, ¿no? Es el único que no admite ahí tránsito entre una época y otra, es el barroco encarnado. Entonces, Sor Juana sabe que tiene que competir con Quevedo y, bueno, ustedes conocen seguramente alguno de estos sonetos en los que Quevedo burlescamente utiliza los llamados consonantes forzados, ¿no? La vida empieza en lágrimas y caca, ¿no? Y tenemos una serie de poemas en los que los finales de verso son muy difíciles, es decir, la rima es muy difícil, pero a la vez es muy graciosa. Y Sor Juana tiene que me parece magnífico, soneto, en el que la rima es con hacha, hacho, ucha, ¿no? Hecha. O sea, son rimas difíciles. Y con este sonido, bueno, la africada, que bueno, Vero sabrá mucho de esto, pero la africada que siempre tiene como este carácter como festivo, ¿no? Como lúdico. O sea, yo pienso en la canción de la chilanga banda de Café Tacuba, que básicamente es tan efectiva porque tiene puras chis, ¿no? Es algo que nos da risa como hispanohablantes, no lo sé. Sí, o sea, lo que ocurre es que en el léxico patrimonial del español, o sea, lo que viene del latín, hay muy poca presencia de este fonema, pero Mm, esto se compensa porque en la creación del léxico coloquial, popular, incluso vulgar, se explota, ¿no? O sea, se explota muchísimo. ¿Cuántas palabras de esa índole no podemos encontrar con este fonema palatal africado sordo? Muchísimas. Entonces, sí se asocia un poco como a eso, ¿no? Como algo que da risa, algo que es chusco, chusco, por ejemplo. chusco es Algo chusco. que es, ajá, algo como, sí, como que sirve para hacer el chiste, ¿no? Ya, ya, ya. Y pienso también en la presencia tan fuerte que tiene el fonema en los hipocorísticos, o sea, en nuestros apodos, que son como Sí, de claro. cariño. O Ujú. sea, Chucho, Choche, ¿no? Sí, Pelancha. Entonces, sí, claro. ujú. Claro. Bueno, pues utilizando ese fonema y sabedora de lo que provoca en un hispanohablante, Sor Juana construye, aunque eres Teresilla tan muchacha. ¿Lo puedes leer, Vero, tú? Sí.
Aunque eres Teresilla tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho, porque dará tu disimulo un chacho a aquel que se pintare más sin tacha. De los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho, y tiene tan crecido ya el penacho, que ya no puede entrar si no se agacha. Estás a hacerle burlas ya tan ducha, y a salir de ellas bien estás tan hecha, que de lo que tu vientre desembucha, sabes darle a entender, cuando sospecha, que has hecho por hacer su hacienda mucha, de ajenas siembras suya la cosecha. Ok, muchas gracias. Bueno, es un soneto de verdad tremendo. Sor Juana dijo, me tengo que batir con el más, pues, pelado de los barrocos, pues me bato con el más pelado, con Quevedo, ¿no? Entonces, tiene esto, dice, aunque eres Teresilla tan muchacha, ¿no? Le das que hacer al pobre de Camacho. Es un soneto en el que tenemos un personaje llamado Teresilla, que aunque es muy joven, pues le da muchas preocupaciones a su pobre marido llamado Camacho, ¿no? Disimulo aquí significa tu arte de engañar, tu arte de ocultar, ¿no? O sea, tu arte de poner, de hacerle creer cosas que no son, es tanto que podría darle un chacho a aquel que se pintare más sin tacha. Dar un chacho es terminología de cantina. Es una cosa que se utiliza en el juego de cartas. Y dar un chacho es ganar de manera contundente. Entonces, Teresilla podría darle un chacho, podría ganarle sin problemas, incluso al mejor de los mejores, al que se pintare más sin tacha. Teresilla es la reina del engaño, ¿no? Y le da mucho que hacer al pobre de Camacho. ¿Y por qué le da que hacer? Pues porque Teresilla se da a querer, ¿no? Entonces tiene muchos novios y tiene muchos amantes. Entonces dice Sor Juana, de los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho y tiene tan crecido ya el penacho que ya no puede entrar si no se agacha. A mí pocas cosas me parecen tan efectivas como esta imagen. O sea, Camacho está tan cargado ya de los cuernos que le pone una y otra vez Teresilla, que ya no tiene cuernos así de Bambi, no, o sea, tiene unos cuernos gigantescos, es un penacho y lo tiene ya tan crecido que ya no entra por la puerta, se tiene que agachar, ¿no? Tiene tan crecido ya el penacho que ya no puede entrar si no se agacha. Eres bien ducha en hacerle burlas y estás bien hecha a salir bien librada de ellas, tanto que a ver, si Teresilla tiene muchos amantes, es natural que tenga muchos hijos, ¿no? Y Don Juan lo dice de una manera, pues, muy violenta incluso, que de lo que tu vientre desembucha, incluso ese verso como que parece trabarse, ¿no? Que de lo que tu vientre desembucha, de todos los hijos que tienes, sabes darle a entender cuando sospecha que has hecho por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra suya la cosecha, ¿no? O sea, cuando Camacho le pregunta, oye, ¿de quién son todos estos bebés? Dice Teresilla, mira, tú no te preocupes, igual todos van a tu hacienda, ¿no? A tu familia, y ya no te preocupes de quién lo sembró, ¿no? Tu cosecha y que otro siembre. Así, mira, tú ni te esfuerces, le dice a Camacho, ¿no? Bueno, pues este, les digo, es un poema en el que Sor Juana puede como rivalizar con Quevedo, ¿no? Y además, o sea, a mí algo que me impresiona mucho de este poema es que la rima de consonantes forzados no es una limitante para hacer un gran poema. O sea, como que yo creería que el hecho de que tenga que buscar palabras que tengan cierta rima y además que tenga que buscar este fonema africado palatal podría ser como una especie de limitante porque todo se concentra en eso y Claro. no. O sea, aún así tiene imágenes increíbles y aún así es un buen poema. Yo creo que es uno de los mejores sonetos de Sor Juana y justamente, como tú dices, a pesar de las muy estrictas limitantes formales, ¿no? Ujú. O sea, nosotros muy apenas podríamos rimar el hacho con el lucho, ¿no? O sea, ya eso es suficiente como para además generar un soneto efectivo. Sí, es que el que es gallo donde quiera canta, ¿no? Lo que le pusiera. Efectivamente, eso me sorprende mucho a veces de los barrocos y de los novohispanos, por ejemplo, en los certámenes, que se les exigía un poema que se pudiera leer de 8 modos distintos y que además todos fueran cosas tomadas de las soledades y que se tratara de la Inmaculada Concepción. Y es como, ¿cómo le hacían? ¿No? Para que además tuviera sentido el poema. Bueno,
Ya para ir cerrando, quería nada más dejar un poco claro este asunto del tránsito del Renacimiento al ultrabarroco para que veamos cómo evoluciona el canon de los siglos de oro desde lo propiamente renacentista hasta Sor Juana, que sería como lo último, el gran cierre. Quise traer un sonetito de Francisco de Terrazas porque creo que en el arte de crear retratos poéticos es muy claro este asunto del que les hablo, del tránsito, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Pero, ¿puedes leer el soneto de Terrazas, por favor? Sí. Dejad las hebras de oro ensortijado que el ánima me tienen enlazada, y volved a la nieve no pisada lo blanco de esas rosas matizado. Dejad las perlas y el coral preciado de que esa boca está tan adornada, y al cielo, de quien sois tan codiciada, volved los soles que le habéis robado. La gracia y discreción que muestra sido del gran saber del celestial maestro, volvédselo a la angélica natura. Y todo aquesto así restituido, veréis que lo que queda es propio vuestro, será áspera, cruel, ingrata y dura. Muchas gracias. Pues es un clásico de la literatura novohispana, ¿no? Uno de los primeros sonetos que se escribieron en lengua española en nuestro territorio y es un soneto de marca mayor. Lo que me interesa destacar, bueno, ya vieron que hay una bella dama sin merced, ¿no? Que está muy engalanada de todo lo que le ha dado naturaleza, pero que si le quitas todo eso le queda nada más lo que es de veras suyo, ¿no? Es áspera, cruel, ingrata y dura. Lo que me interesa son las imágenes que se utilizan para crear el retrato, ¿no? O sea, en el Renacimiento tú tienes que hay una serie de características muy específicas para generar un retrato femenino. Tiene que ser descendente, ¿no? Y tiene que ser siempre la comparación idéntica, ¿no? Entre un elemento del cuerpo de la dama y algún elemento natural. El cabello siempre es oro, las mejillas siempre son nieve sonrosada, nieve con matices rojos, los dientes siempre son perlas, los labios siempre son corales y los ojos siempre son soles. Ahora vean cómo lo ha dicho en el Renacimiento Francisco de Terrazas. Hebras de oro ensortijado que el ánima me tienen enlazada. Ese es el cabello. Eso le llega a Sor Juana 2 siglos después. Y Sor Juana dice, chale, ¿qué hago? ¿Otra vez? O sea, tengo que volver a decir que el cabello de la dama es de oro, que es como una especie de red que atrapa el alma de los amantes. ¿Y cómo lo digo? Y entonces Sor Juana se avienta un retrato, que es una de sus mayores contribuciones, creo yo, a los siglos de oro, que primero es una audacia formal, llena de esdrújulos. Hoy andamos muy lingüistas, ¿eh? Llena de esdrújulos que como Vero sabe muy bien, pues son las palabras más raras del español y por tanto pues son como las joyas de la corona. Y Sor Juana aquí dice, yo no voy a usar una ni voy a usar dos. Voy a empezar todos los versos de este romance con esdrújulos, ¿no? A bien, digamos, echa ese trompo a la uña. Y entonces para hablar del cabello dice, cárceles tu madeja fabrica, dédalo que sutilmente forma, vínculos de dorados ofires, tíbares de prisiones gustosas. No dice laberinto, dice dédalo, ¿no? No dice oro, dice ofires y dice tíbares. No dice nudos, dice vínculos. ¿No? Entonces, eso crea una imagen ultra barroca de ese presupuesto renacentista que era el cabello es de oro y es una red. Y luego, los ojos me parecen maravillosos. Terraza solamente dice, volved los soles que le habéis robado al cielo, tus dos ojos, ¿no? Esa imagen pasa, por ejemplo, por Góngora. Góngora dirá en el Polifemo que Galatea se duerme por no abrazar con 3 soles el día. Me parece magnífico, ¿no? Sor Juana dice, yo tengo que volver a hablar de eso. Lámparas tus dos ojos febeas, súbitos resplandores arrojan, pólvora que a las almas que llega, tórridas abrazadas transforma. ¿No? Y las mejillas. En terrazas es la nieve no pisada, ¿no? Volved a la nieve no pisada, lo blanco de esas rosas matizado. Las mejillas para Terrazas son un jardín de rosas en el que acaba de nevar. Eso me parece bellísimo. Y luego Sor Juana le da otra vuelta. Cátedras del abril tus mejillas, clásicas dan a mayo estudiosas, método a jazmines nevados, fórmula rubicunda a las rosas. Sor Juana lo gira, bueno, además de por lo formal, porque dice, ojo,
las mejillas de Lísida, que así se llama la protagonista de este romance, las mejillas de Lísida no toman prestada su hermosura de la naturaleza. Al revés, le dan clase al abril y al mayo, a las rosas y a los jazmines para ser bellas, ¿no? El modelo es ella, no la naturaleza. Y luego las perlas de los dientes, ¿no? Que solo son las perlas y el coral preciado de que esa boca está tan adornada en terrazas, se transforman en Sor Juana en lágrimas de la aurora congela, búcaro de fragancias tu boca, rúbrica con carmines escrita, cláusula de coral y de aljófar. Es una reelaboración absoluta del canon y de la imaginería de los siglos de oro. Eso, le digo, me parece este romance de Casílabo Esdrújulo, una de sus mayores contribuciones. Bueno, pues ya nada más para cerrar, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Nos tenemos algún momentito o ya no? Sí, no, vamos bien, tú sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues nada más para concluir y hablar de la tercera faceta de la literatura de Sor Juana, pues tengo que traer a colación su obra maestra, ¿no? Su obra más conocida, su obra más importante, desde cierto punto de vista, El Primero Sueño, publicado por primera vez en el segundo volumen de sus obras, porque Sor Juana fue, como les decía, un bestseller. Entonces salió La Inundación Castárida, se reeditó 1000 veces, y hubo un segundo e incluso un tercer volumen. Entonces, en el segundo, Sor Juana dio a conocer pues cosas no menores. Con Sor Juana no aplica eso de segundas partes nunca fueron buenas. El segundo volumen está igual o mejor que La Inundación Castálida. Entonces, prueba de ello es que aparece en el mismísimo Primero Sueño. El mismísimo Primero Sueño que desde mi punto de vista y desde algunos otros estudiosos que han trabajado con el poema, es la obra que vuelve a Sor Juana otra vez parte del Dream Team de los siglos de oro. En este caso, el principal competidor es Góngora, ¿no? Y de hecho esto está marcado desde el principio en el epígrafe del poema, que así intituló y compuso la madre Juana Inés de la Cruz imitando a Góngora. De hecho, el título remite a la primera y a la segunda soledad. Entonces, ella entabla esta competencia con El Primero Sueño, con la primera soledad de Góngora, pero hace algo más. O sea, El Primero Sueño es, desde mi punto de vista, paralelo a lo que el Quijote es para las novelas de caballería. O sea, lo que la novela del Quijote de Cervantes significa para la novela de caballería, el sueño lo significa para la poesía gongorina del barroco. Es un non plus ultra. Es un hasta aquí llegó esto. Lo que Góngora nos propuso alcanza aquí su punto máximo, ya no da más, pero al mismo tiempo es la propuesta de algo nuevo, ¿no? O sea, así como la novela de Cervantes, ¿no? Es una especie de conclusión, de broche para las caballerías, es también la primera novela moderna, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, con todas las segundas que eso implique, pero bueno, primera novela moderna. Lo mismo pasa con El Sueño. O sea, El Sueño es el último gran poema del barroco español, pero es también el primer poema que se enfila ya en una tradición moderna en la que entran otros poemas como La Piedra de Sol, como Altazor, como Muerte sin fin, como La Tierra Baldía, como El Cementerio Marino. ¿Sí? Es el primero de esa gran tradición de poemas largos, filosóficos, intelectuales, ¿no? Es las dos cosas, el cierre de algo y el inicio de una cosa nueva. Y El Primero Sueño, por supuesto, es algo que se deja dividir muy mal. Son 975 versos que son como un río maravilloso que uno tiene que pues fluir con él, leerlo todo, pero no quería dejar dejar pasar la oportunidad de leer en esta breve sesión, aunque fuera un pedacito del poema, y además es un pedacito que creo yo viene a cuento porque es el que yo llamo el intermezzo del antídoto. Y ahora que estamos todos aquí con el asunto pandémico y demás, creo que viene muy a cuento. Es un pasaje, ¿no? En el que, bueno, si ustedes saben o habrán escuchado, el sueño básicamente se trata de que del alma de Sor Juana, en un sueño, contempla todo lo que ha sido, es y será, contempla la totalidad y, por supuesto, no la puede comprender, que eso hubiera sido lo que Sor Juana hubiera querido, ¿no? Saberlo todo de una vez en el sueño, ¿no? Pero pues no puede y tiene que resignarse
a pues intentar entender aquella gran complejidad del universo, pues por un método, por otro, poquito a poco, gradualmente, ayudada del bastón de Aristóteles o del de Platón, ¿no? Como tratar, encontrar maneras. Y al final Sor Juana concluye en el primer sueño que, pues, la verdad es que, mira, ni te esfuerces, no podemos saberlo todo. Y nos lo decía la mujer que lo sabía todo, ¿no? Nos dice en el sueño, es imposible. O sea, el conocimiento del universo, incluso de sus criaturas más pequeñitas, como una fuente o una rosa, no cabe en el diminuto vaso del entendimiento humano. Esa es la realidad, ¿no? Pero Sor Juana da un giro, porque siempre da otro giro, ¿no? Y dice, pero vale la pena intentarlo, ¿no? O sea, el chiste del conocimiento es fracasar gloriosamente intentando adquirirlo. Entonces, hablando de estos asuntos, viene este pasaje en el que el alma queda deslumbrada por la luz de la totalidad y se cubre la mano se cubre la mano y se ayuda de la sombra, ¿no? Para entonces poder ver poco a poco. Y Sor Juana dice, qué paradoja, el alma antes estaba quejando de la tiniebla y ahora que la luz la deslumbra, se vale de aquello, de lo que estaba renegando para poder ver la luz. Y dice, o sea, a veces las tinieblas nos ayudan a ver mejor en la luminosidad que tanto anhelábamos. Y eso da pie a que Sor Juan hable de algo que le gustaba mucho, la medicina. Y habla de los antídotos. Dice, de igual manera, ¿no? Que como la vista deslumbrada se ayuda de la sombra para poder rehabilitarse poco a poco, de igual manera para curarnos de la mordedura de una serpiente, usamos el veneno de esa misma serpiente, el antídoto. Ahora podríamos trasladar, por eso hablaba de que lo pandémico y no sé qué, este elogio del antídoto a la vacuna. Y es un pasaje que me gusta mucho, ¿no? Y también tiene algo de científico. Muchos de los que han estudiado el poema han visto que en Sor Juana hay en este primer sueño, hay ciencia moderna, ¿no? En el sentido actual. Entonces, bueno, ¿lo quieres leer, Vero, este pasaje? Sí, claro. Gracias. Retórico ejemplar, inducir pudo a uno y otro galeno para que del mortífero veneno, en bien proporcionadas cantidades, escrupulosamente regulando las ocultas nocivas cualidades, ya por sobrado exceso de cálidas o frías, o ya por ignoradas simpatías o antipatías con que van obrando las causas naturales su progreso, a la admiración, dando suspendida efecto cierto en causa no sabida, con prolijo desvelo y remirada, empírica atención examinada en la bruta experiencia, por menos peligrosa, la confección hicieran provechosa, último afán de la apolínea ciencia, de admirable triaca, que así del mal el bien tal vez se saca. Ok, ay, muchas gracias, lo leíste bien padre. A ver, mira, es una cosa tremenda. Con el sueño lo que ocurre es que pues está construido todo, digamos, sintácticamente con un hiperbatón. El verbo principal, te digo que andamos bien lingüistas, se me hace que es por tu presencia. Traje El mi verbo, vibra, mande. traje mi vibra lingüista. Ya vi, ya vi. El verbo principal está muy alejado de su sujeto. Entonces aquí tenemos un ejemplo pues típico, ¿no? O sea, la oración es que aquel ejemplo de la sombra y de la luz, inducir pudo a uno y otro galeno, es decir, a uno y otro médico, a los médicos, para que del mortífero veneno y el verbo que nos toca está hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, la confección hicieran provechosa, ¿no? Esa es la distancia, pero entre una cosa y otra, Sor Juana dice mucho. Entonces, los galenos de ese mortífero veneno confeccionaron hicieron la confección provechosa del antídoto. ¿Y cómo la hicieron? Pues sacaron del mortífero veneno bien proporcionadas cantidades, las fueron regulando, les fueron neutralizando las ocultas nocivas cualidades gracias a que le controlaron el exceso de lo cálido, de lo frío, dieron con las simpatías y las antipatías, que todos esos venenos obraban en el cuerpo y luego admirados dijeron, pues no sabemos por qué, pero funciona,
¿no? El antídoto con el veneno funciona. A la admiración, dando suspendida, efecto cierto en causa no sabida. Dice, les costó trabajo, con prolijo desvelo, con largos desvelos. Y les costó también experimentos en animales. Vean cómo este pequeño pasaje del antídoto es un muy bonito resumen de un proceso científico, ¿no? Examinada esa vacuna, bueno, ese antídoto, en la bruta experiencia, ¿no? Empírica atención examinada en la bruta experiencia. Bruta significa animal. Entonces, examinaron primero el antídoto en ratoncitos, o en lo que experimentaran los barrocos, la verdad es que no lo sé, pero me imagino que en ratones, ¿no? Y como se dieron cuenta de que eso servía, pues al final pudieron hacer la confección provechosa de admirable triaca. Triaca es antídoto, medicamento. Entonces, ese es el último afán de la apolínea ciencia, el mayor triunfo de la medicina. Y Sor Juana cierra de manera muy contundente, que así del mal el bien tal vez se saca. Bueno, pues ya porque con el sueño me emociono. Pero Impresionante. es bien, Jorge, es surge impresionante. me Ajá. surge una pregunta. Es muy probable que esta sesión, al igual que las otras, llegue a personas que no son especialistas en el siglo de oro, quizá ni siquiera en la literatura. Ajá. Entonces, ¿cuál crees que podría ser un primer buen acercamiento a la obra de Sor Juana? Mira, yo evidentemente no recomendaría, bueno, así por ejemplo, el sueño de entrada, pues no, ¿no? O sea, hay obras que requieren de cierta ayuda. Yo creo que para enamorarse de Sor Juana, podríamos leer mucho de lo que está compilado en la lírica personal, en el volumen uno de sus obras completas editadas por el Fondo. Y yo soy particularmente afecto a los romances y a los sonetos. Creo que los sonetos de Sor Juana son sumamente transparentes dentro de lo que cabe y pueden ser un muy buen puente para entrar, ¿no? También sus romances en los que vemos su cotidianidad, en los que habla con la virreina, en los que habla con el arzobispo y en los que se avienta, bueno, también unos versos prodigiosos. Entonces, yo leería eso, la lírica personal y obras a lo mejor un poco más, hablando solo de la poesía, ¿no? Obras un poco más complejas o que requieren un poco más de contexto, pues podrían ser los villancicos, que hay que saber como mucho de la festividad, del santo, etcétera, etcétera, pero también puede ser como un segundo paso. Y bueno, ayudados con notas al pie de página, por ejemplo, las de Alfonso Méndez Plancarte o las de Antonio Latorre, yo creo que se puede entrar sin ningún temor al primero sueño, que sí sería como ya el santo grial, ¿no? Ya lo último, el último Sí, escalafón. esa es la graduación. Exactamente. Sí, digo, no es un poema como decían a propósito de Góngora, pues ni para, no hay que hacer un ritual, no es para iniciados, ni es para iluminados, ni nada, ¿no? Como todas Ujú. las obras de arte, lo único que necesita es compartir el código. Entonces, una vez que ese código se comparte, ¿no? Creo que el poema se vuelve, pues, no diría fácil, pero pues completamente comprensible y transparente, ¿no? Claro, y creo que es importante decirlo, ¿no? O sea, claro que cualquier persona puede acercarse al primer sueño y claro también que hacerlo pues con notas, con ayuda, porque así de entrada nadie, ¿no? O sea, nadie, nosotros Nadie, siendo especialistas, nadie. Pero efectivamente, claro por que muy docto que seas. sí, exacto. Con ayuda, con notas, pues se puede gozar de esta maravillosa obra. Así es. Y también porque justamente está hecha como eso, está hecha como un reto para el intelecto y ese es su principal encanto. O sea, creo que en la época en la que vivimos estamos poco acostumbrados a leer con cuidado, con paciencia, con detenimiento las cosas y yo creo que una parte consustancial del barroco, como la cosa importante que es, pues es que implica un reto para el intelecto
Y a mí eso, a mí me fascina. O sea, mi principal placer en la vida es desentrañar poemas barrocos, ¿no? Porque, y además, porque siempre son un puente. Yo siempre digo, un poema como El sueño, un poema como Las soledades. O por ejemplo, ahora que estoy leyendo El faetón del conde de Villamediana, no sabes qué viajezote, ¿no? Esos poemas barrocos siempre son ellos mismos y muchas otras cosas más. O sea, para leer un pedacito del faetón, te tienes que leer 3 libros de las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Y luego ya llego y digo, ah, claro, eso dice la maldita octava. Pero ya leíste Ovidio, y ya leíste las Argonáuticas, y ya fuiste a Autoridades. O sea, es un poema que tiende puentes hacia afuera de sí mismo. Y eso es magnífico. Para leer igual El sueño, hay que leer todo, todo lo que uno se imagine. Y eso también es lo padre de estos poemas. Sí, por supuesto. Y también es bueno decir que vale la pena, ¿no? O sea, ya que te adentras, es un placer extraordinario. Lo que has dicho es muy importante. O sea, al centro de este laberinto sí hay un tesoro. O sea, cuando uno lo desentraña, no es una decepción. Al contrario, es un wow, me esperaba menos, la verdad, ¿no? Me esperaba menos y como dice Sor Juana en el mismo Primero Sueño, que a veces pues nos cuesta mucho trabajo sembrar, ¿no? El fruto, pero una vez que ya lo probamos, a unas largas fatigas fue barato, ¿no? Ese fruto es tan dulce que ya probándolo dices, no, pues me salió bien barato, ¿no? Todo esto que me costó no fue nada, ya que pruebas ese fruto del intelecto. Pero bueno, ese es El sueño, son las 3 dimensiones, creo que es el poema que le da a Sor Juana su carácter universal, de autor universal, que tampoco es poca cosa. Y bueno, ya nada más, además de este cierre tan bonito en el que hemos como invitado a la lectura de Sor Juana, sí me gustaría destacar el hecho de que esa figura monstruosa que tanto llamó la atención a los barrocos por su excepcionalidad, sigue todavía al día de hoy cautivando la imaginación de los escritores y de los creadores y de los artistas en general de nuestro tiempo. Es una figura que, como bien decía Sigüenza, su nombre y su fama se acabarán con el mundo. Entonces, a mí me gusta muchísimo, muchísimo que Sor Juana sea una figura tan viva en la cultura actual. Tenemos, por ejemplo, novelas, unas novelas que, bueno, independientemente de su calidad, pues a mí me encantan por el hecho de que mantienen a Sor Juana viva en el imaginario, ¿no? Está, por ejemplo, El beso de la virreina, que yo creo que no hace falta una sinopsis porque la portada es sumamente sugerente, ¿no? Entonces, me encanta la portada, me encanta el eslogan, ¿no? 2 mujeres condenadas por el placer. Y además está ahí María Luisa con una, bueno, que ya no hacen falta los comentarios, ¿no? Y hay otra que también me gusta mucho, Los indecibles pecados de Sor Juana, en la que vean nada más, está Sor Juana desnuda, púdicamente cubierta, no cubierto su sexo por un gatito negro. Bueno, una musa, un pintor, un secreto. Entonces, bueno, esa es otra reinvención de Sor Juana. Y bueno, tenemos series de televisión, de la que ya hemos hablado aquí, que es un producto muy reciente que llegó a mucha gente y que pues de alguna manera, les digo, mantiene vivo el personaje y puede servir como un gancho para interesar a la gente a leerla, ¿no? Y hay otra cosa que me gusta mucho. Yo de verdad reto siempre llegamos a esta competencia a los estudiosaurios al final. Yo reto a cualquier otro, ¿no? De los autores que se han presentado en este curso. Y yo creo que ningún otro es tan productivo en materia de memes como Sor Juana, ¿no? O sea, Sor Juana incluso es. Ninguno. O sea, Sor Juana es un meme, ¿no? O sea, Sor Juana es un meme popular además. Y me encantan estos porque, bueno, son así como, dice Sor Juana, este me gusta mucho. No, dice, nomás el boiler calienta si no te metes a bañar. Yo creo que esto lo hicieron en otro país, ¿no? Porque nosotros diríamos, prendes el boiler y no te metes a bañar. Pero bueno, nomás prendes el boiler y no te metes a bañar. Y alguna voz anónima dice, pero Sor Juana, no podemos escribir eso. Ah, bueno, entonces pongan, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de borrarme luego, fugitivo? ¿No? Ponle, no soy adivina, si te gusto, llégame. Sor Juana, la censura, Ash, entonces ponle. Salgan signos a la boca de lo que el corazón arde.
que nadie creerá el incendio si el humo no da señales. Que he de decir que No, este meme tiene una pequeña imprecisión. Sor Juana en esa cuartetita está hablando de los celos, no del amor. Que por cierto, si lo quieren leer es el romance 2 de las obras completas, el romance de los celos. Y Sor Juana dice que, Sor Juana, curiosamente, dice que si hay amor, hay celos. Que si no hay, que si no hay celos es porque no hay amor. Dice, claro, no deben pasar del respeto tal, ¿no? Pero por eso dice que si el corazón arde, tienen que salir signos a la boca. Que nadie creerá el incendio si el humo no da señales, ¿no? Pero bueno, pues nada, con eso me gustaría pues terminar. Pues gracias, Vero, por acompañarme el día de hoy. no, muchas gracias, Jorge. Siempre es delicioso escucharte hablar de Sor Juana. O sea, para los que creo que ya estábamos enamorados de ella, nos llevaste a un nivel todavía más alto. No, sí. La verdad que sí es impresionante conocer más detalles de su desarrollo y ver un poco con detalle algunos de los poemas. Quisiéramos ver mucho más, pero bueno, es un poco difícil ahondar, pero se lo dejamos al público, ¿no? Con la invitación de que se acerquen a su obra, no se van a decepcionar, también pueden hacer memes y compartirnoslos Por en favor. ese proceso, sí, sería increíble. Digo, que mayor producto que demuestre que te gustó, que lo leíste, que lo tradujiste a tu propia realidad, que hacer un meme, ¿no? Efectivamente. Entonces, ojalá que sí salgan muchos de esto. Y pues no sé si quieras añadir algo más sobre Sor Juana, sobre el curso. Pues más que sobre Sor Juana, me gustaría básicamente agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de estas sesiones. Como bien decía Vero al principio, no queríamos dejar pasar este año sin dar nuestro pues ya tradicional curso intersemestral. Entonces, pues gracias, ¿no? Por acompañarnos a cerrar este 11º curso de introducción a los siglos de oro. Les doy las gracias a nombre de todos los miembros del seminario. Sí, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos. Y bueno, también me gustaría dejar abierta la posibilidad de que si ustedes tienen alguna propuesta de un tema que quisieran ver, de un autor, autora en específico, o algún tipo de charla que quisieran que armáramos en el Seminario de Estudios Áureos, estaríamos más que encantados de hacerlo. Entonces, bueno, queda siempre abierto el canal de comunicación para sugerencias, propuestas y demás. Entonces, pues igual no me queda más que agradecerles. Recuerden que están todos los videos cargados en la página de Facebook del Seminario de Estudios Aureos para que puedan seguirnos y para que los vean y los compartan cuando quieran. Muchas gracias. Bye.